Bueno, y el segundo orador es Alejandro Mensaque, que trabaja en el laboratorio de rayos X. Bueno, hola a todos. Gracias a la Comisión de Seminarios por invitarnos a este espacio. Así que yo les quiero contar un poco lo que hacemos en el laboratorio de rayos X. Sí, les voy a contar un poquito de la teoría, de la técnica, muy superficial, y quiero mostrarles algunos ejemplos de las cosas que hacemos rutinariamente. Y si nos queda tiempo, muestro un poquito más avanzado algunas cosas que se pueden hacer también con difracción. No les muestro. Para atrás. Bueno, en el laboratorio de rayos X estamos laburando con Ariel Capelletti, ¿sí? Los dos nos estamos haciendo cargo de los servicios, la operación del equipo y la administración en general, ¿sí? Principalmente trabajamos a través de un stand de CONICET y también prestamos muchos servicios a través de Sequimap. Nos encuentran mucho más fácil las empresas a través de Sequimap que de CONICET, que es una lástima, la verdad, porque no se está valorando lo que se hace ahí, ¿sí? Bueno, los dos nos hemos formado dentro del grupo de nuevos materiales, que son quienes más lo usan en el equipo y más lo saben aprovechar. Perdón. Sí, bueno, ese es el equipo que manejamos. Es un Panalytical Expert Pro. Eh, es un tipo de goniómetro de tita-tita. ¿Sí? Así que bueno, ya después les voy a contar un poquito más. Bien, entonces primero que nada empecemos un poquito de qué es la difracción, ¿sí? La mayoría ya debe conocer qué es la difracción, pero cuando tenemos un frente de ondas que se encuentra con un borde o con una apertura de un tamaño similar a la longitud de onda, se comporta como un emisor secundario, ¿sí? Por lo tanto, en la práctica terminamos viendo que se observa radiación en lugares donde no se vería si la luz se comportara como una partícula. ¿Está bien? A medida que agregamos más rendijas, ahora tenemos más emisores secundarios y ahora tenemos interferencias entre los dos nuevos frentes de onda, ¿sí? Esas interferencias pueden ser constructivas o destructivas y cada vez vamos a tener picos más definidos, más intensos y puntos más oscuros donde no vamos a detectar radiación, ¿sí? Así que muy rápidamente cuando se descubrió este fenómeno, se vieron las aplicaciones en el estudio de materiales sólidos, ¿sí? Cuando tenemos un sólido, generalmente tenemos cristales que tienen algún ordenamiento periódico, ¿sí? Y hay una distancia entre estos átomos que tiene que ver con la distancia entre las nubes electrónicas que tengo, ¿sí? Esa distancia entre las nubes electrónicas van a ser el espaciamiento que me interesa que difracte, ¿sí? Como dijimos que la longitud de onda tiene que ser similar y las distancias de enlace son cerca de un angstrom, tenemos que trabajar con rayos X. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando la radiación incide sobre un monocristal? ¿Sí? Uno de los primeros experimentos que hizo von Laue, quien estaba esperando que se descubrieran los rayos X para tener la longitud de onda apropiada, fue hacerlo incidir sobre un monocristal de sulfato de cobre. ¿Sí? Vamos para atrás, que es un monocristal. Es cuando tenemos un cristal que tiene un solo dominio. Todos los átomos se encuentran ordenados sin ningún defecto. ¿Sí? Entonces, cuando incidió los rayos, vemos principal... ¿Juan? Oh, no. Vemos una spot, una mancha central, que es el haz que pasa sin ser difractado, y un montón de otros puntos que tienen que ver con cómo está difractando este monocristal. ¿Sí? Con la información de la posición de estos puntos, yo puedo modelar cómo son las propiedades del cristal que lo generó. ¿Sí? Entonces, la técnica de monocristales eh, es muy eficiente, es muy fácil convertir eso a un grupo espacial, determinar los parámetros de red de un cristal. No es destructiva, ¿sí? Pero tiene un problema muy grande, es que necesito monocristales. ¿Sí? No siempre es fácil conseguir monocristales del tamaño adecuado. ¿Sí? Y si estoy trabajando con sistemas de nanopartículas, directamente no me sirve por la misma definición. ¿Sí? Otro problema es que no se puede utilizar para analizar mezclas. Entonces, bueno, es muy bueno en algunos casos y en otros es un poco deficiente. Entonces, ¿qué pasa si no puedo trabajar con monocristales? Bueno, en 1916, de Weisscherer
hicieron un prototipo donde tenemos un capilar de vidrio en el medio, donde ahí se puso una muestra molida muy fina, con la intención de que haya muchos cristales con todas las orientaciones distribuidas aleatoriamente, ¿sí? Se puso unos conos por donde podía entrar unas directo de rayos X y una salida, ¿sí? Y alrededor de esto se puso una película fotográfica. Entonces, luego de hacer el experimento, se observó que se generaron unos conos concéntricos en esta película, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera estos conos concéntricos? Veamos qué pasa con el cristal que tenemos, ¿sí? Hagamos una representación. Si yo tengo un cristal, yo quiero definir lo que es la celda unidad, que es la mínima porción con la cual yo puedo explicar todas las propiedades que va a tener ese cristal. De tal forma que si yo lo copio al lado de él, puedo generar todos los otros átomos que yo tengo en el sistema, ¿sí? Bien, entonces, ahora cuando yo tengo este sistema ordenado definido en base de los cristales, yo puedo generar planos, formas de cortarlo que pasen por la red de Bravais de este cristal, ¿sí? Y voy a generar familias de planos que están equiespaciados entre sí. Ahora, estas distancias que yo tengo entre los planos es lo que me estaba generando los anillos de Debye, ¿sí? Ahora, ¿cómo explicamos la posición de esos anillos? Una primera explicación la propuso la familia Bragg, donde hace una simplificación y considera como que los planos son espejos semitransparentes. Entonces consideramos como que algún fotón podrá rebotar en una primera capa, algún segundo rebotar en una segunda capa. Y lo que queremos ver es si ocurre interferencia constructiva o destructiva, ¿sí? Sabemos que vamos a tener interferencia constructiva cuando tengamos una distancia múltiple de una longitud de onda, ¿sí? Y si estamos a media longitud de onda, se van a anular completamente los dos fotones. Cualquier punto en el medio nos va a dar una cosa intermedia, ¿sí? Entonces, propusieron una ecuación matemática que, a pesar de que le falta un poco de sustento físico, funciona muy bien para explicar la posición de estos picos. Entonces, ¿cómo son los patrones de difracción que tenemos ahora? ¿Sí? Lo que hacemos es cortar en este eje que tenemos de los anillos, los representamos en función del ángulo al que estamos moviendo un detector chico, ¿sí? Porque es caro el detector. En vez de tener toda una vuelta, puedo tener un detector móvil que va recorriendo todo ese camino y registro las cuentas que estoy observando con algún detector, ¿sí? Esos picos que veo son tienen que ver con el espaciamiento que tenían estos planos en los que yo podía cortar mi cristal. Una cosa importante es que esto no es un espectro, yo no estoy graficando en función de longitud de onda, estamos representando en función del ángulo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es un difractómetro común de laboratorio? Tiene alguna fuente que genera rayos X, no nos vamos a meter muy en detalle con eso ahora. Tenemos alguna óptica para colimar esos rayos, para que solo estén incidiendo donde yo tengo mi muestra, ¿sí? No puedo usar un espejo como en otras técnicas. Los rayos X no creen en los espejos, ¿sí? Tengo que usar otro tipo de óptica capaz de dirigirlo, ¿sí? Entonces, generalmente usamos rendijas, aperturas para limitar la divergencia que yo tengo de los rayos X. Del lado del detector hacemos algo similar, usamos una serie de rendijas para asegurarme que lo que yo estoy detectando tenga que haber venido por este camino, ¿sí? Todo lo que pueda venir por otro camino va a tener también, puede sufrir dispersión por el aire y va a contribuir al fondo de lo que yo estoy observando, ¿sí? Con este sistema yo minimizo el fondo que voy a tener. Y ahora sí, lo que hago es mover en simultáneo el tubo con el detector para generar el ángulo que yo quería y ver solamente un haz difractado. A diferencia de los ejemplos que decíamos antes, ahora yo no estoy atravesando la muestra, no estoy en transmisión, estamos en algo que llamamos tipo reflexión. De vuelta, no son reflexiones, pero se comporta de esa forma. ¿Sí? Bueno, este es el visto de cerca el equipo que tenemos acá en el INFIC. Bueno, se ve la lámpara, se ve la óptica de las incidente. Tenemos un portamuestra donde tenemos que dejar una cara plana de nuestra muestra. Y tenemos del otro lado tenemos dos detectores.
Cuando compramos el equipo, venía con este detector proporcional de xenón, ¿sí? Que comparado con lo que hemos podido hacer ahora, bueno, un patrón decente que hacíamos antes tardaba como 2 horas. Ahora con este nuevo detector PSD, que significa que podemos medir para muchos ángulos al mismo tiempo, lo que antes hacíamos en 2 horas, ahora lo podemos hacer en unos 5 minutos. Así que ha aumentado muchísimo la capacidad de procesar muestras que tenemos en el laboratorio. ¿Sí? Bueno, para ver ahora qué es lo que pasa cuando yo tengo una muestra, ¿sí? Dijimos que los patrones de difracción son característicos de la muestra. Yo acá estoy viendo 3 polimorfos de fósforo y si se fijan los patrones no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Está bien? Entonces esto es una huella digital, pero de la estructura cristalina que yo tengo no me dice nada de la naturaleza del átomo que yo estoy usando, ¿sí? Este es el fósforo negro, que es la estructura más estable que hay, que me genera una serie de patrones, de planos de difracción. Este es el fósforo que le llaman blanco o amarillo, que si fijan tiene como unos forma tetraedros, donde se ve que hay mucha tensión en esos ángulos. Entonces esto es muy reactivo, es lo que se está usando en este momento en las bombas con las que están en el conflicto de Gaza, ¿sí? Porque esto espontáneamente entra en ignición. Y esto es lo que se conoce como el fósforo rojo, donde no hay un ordenamiento periódico repetido entre los distintos átomos que yo tengo, ¿sí? Entonces yo no veo esas interferencias constructivas y destructivas tan definidas, veo estos picos muy ensanchados, que entonces a este material lo consideramos amorfo. Es un material amorfo y genera ese tipo de patrones. Bueno, entonces ahora le voy a contar un poquito de las aplicaciones de lo que podemos hacer con la técnica cuando interpretamos los resultados, ¿sí? Lo primero que se logró hacer con rayos X fue la identificación de compuestos. Cuando yo tengo un compuesto, lo que yo puedo hacer es normalizar los picos, considerar al más intenso como un 100% y al resto de los picos representarlo como un porcentaje de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, podemos generar una tabla donde yo tengo valores de espaciamiento entre planos y las intensidades relativas que yo tengo, ¿sí? Si yo sé lo que yo estoy analizando, es mucho más fácil a la hora de poder identificarlo, ¿sí? Trabajamos con un instituto de Tucumán que se dedica, entre otras cosas, a analizar cálculos renales. Entonces recibimos muchas muestras de cálculos renales y sabemos que no hay muchas posibilidades. Son una de estas 4 estructuras cristalinas. Entonces, cuando trabajamos con esto, podemos ver simplemente los 2 picos más intensos que yo tengo. Entonces, si yo tengo este pico y este pico, ya estoy seguro de lo que tengo, en este caso es ácido úrico, ¿sí? Entonces es muy fácil descartar cuando yo tengo buena información sobre la muestra. Ahora, para que vean, esta es la cantidad de muestra que tenemos. Tenemos como 6 granos de un cálculo renal puesto en un portamuestras de cuarzo. Entonces tenemos muy buena capacidad de detección con esta técnica. Bien, entonces, una vez que avanzamos del método de los picos normalizados, podemos empezar a usar sistemas un poco más avanzados, ¿sí? Ahora podemos usar programas donde hacen ese análisis, no con los 2 o 3 picos más intensos, sino con todo el patrón completo, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con base de datos, este se llama la Powder Diffraction Files 2, que básicamente es eso, tiene una lista de espaciamientos para un montón de muestras que han sido medidas y sus intensidades relativas. Entonces, incluso sin poner ninguna restricción, nos tira una lista de candidatos que podrían coincidir con todos o con algún conjunto de los picos que yo observé en mi muestra, ¿sí? En este caso vemos ahí un valor muy alto para el oxicloruro de bismuto, ¿sí? Esto fue un servicio para una empresa farmacéutica que lo que quería era ver la pureza que tenía esto, quería cuantificar la cantidad que tenía de oxicloruro de bismuto. Si se fijan, todos los picos que yo tenía los pude explicar con esa única fase. ¿Está bien? Entonces, no hizo falta cuantificar nada. Sabemos que tenemos un 100% de esta muestra. Bueno, muy frecuentemente trabajamos con canteras que quieren analizar la composición de lo que tienen en algún yacimiento o incluso ver algunos porcentajes de lo que tengan de muestras, ¿sí? Entonces, le muestro esto que fue una cantera de yeso, donde vemos, bueno, claramente la primera fase que detectamos, que vemos acá en los planos en color azul, es sulfato de calcio hidratado, que es el yeso. Vemos una cierta cantidad de cuarzo y
albita, que es un mineral muy común que tenemos en Argentina. ¿Está bien? Ahora, cuidado con estos valores semi-cuantitativos, ¿sí? Esto es un valor muy aproximado que se puede hacer con esta técnica. Generalmente se tienen patrones donde se han medido con un estándar interno, entonces están representados en base a la altura de los picos. Los picos no siempre son tan angostos y perfectos, a veces tienen ensanchamientos o no tienen todos entre sí la proporción que deberían tener, entonces esto tiene un cierto error, ¿sí? Un más o menos 5%, pero así todo es un muy buen valor inicial cuando uno está trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, nos llegan todo tipo de yacimientos. Hace poco trabajamos con una orden judicial que había para determinar si había presencia de mármol o granito en una cantera, y en base a eso iba a ser el valor del juicio de lo que se iba a resolver. Hace un par de años estuvimos trabajando con el Sequimap en la restauración de la iglesia de los capuchinos, ¿sí? que estaba iniciado desde 1900 y nunca se terminó completamente. No pude encontrar los patrones ni los informes que hicimos en ese momento, pero nos llegaron muestras de revoques de esta zona de acá, y además de identificar cuáles eran los componentes del revoque, pudimos identificar los pigmentos de la coloración que tenían, ¿sí? Este color rojo era óxido de hierro, y pudimos identificar también el color amarillo. No me acuerdo qué era, creo que era una crema de bismuto, creo que se llama así, que es otro compuesto típico en cosmética, pero que también se usaba en alguna época para revestimientos de revoques, ¿sí? Así, bueno, es algo que fue muy interesante para nosotros poder aportar ahí. Y ganó un premio de arquitectura en 2018 todo el proyecto. Bien, muy frecuentemente también nos toca determinar asbestos, ¿sí? En algún momento se trabajaba con fibrocementos, que son una mezcla entre algún material, que realmente es cemento, con algún material fibroso, y se usaban mucho los asbestos en alguna época porque tienen propiedades químicas muy, muy buenas, ¿sí? Son muy resistentes al ácido, son duros, son flexibles, son maleables, tienen un montón de propiedades mecánicas buenas. Resisten mucho la temperatura, es lo que se usaba en las parrillitas de amianto antes, ¿sí? El problema es que como son tan resistentes estos asbestos, si uno los aspira, permanecen muchísimos años en los pulmones y generan enfermedades graves conocidas como la asbestosis. Entonces, constantemente estamos trabajando con edificios viejos para detectar si hay presencia de asbestos o no para proteger a la gente, ¿sí? En este caso era de este tanque de agua. Si se fijan acá tenemos esta fase en azul. Los asbestos siempre son silicatos. Ahora, lo delicado es que el problema no es la composición química. Hay muchos silicatos que son muy seguros de trabajar. El tema es la estructura química. Cuando crecen en estas fibras son muy resistentes, duran mucho tiempo, y estas son las que son peligrosas. Si crecen en otra forma, que son los tectosilicatos, que son un poco más compactos, más esféricos, no causan estos mismos problemas. Entonces, bueno, es difícil por otras técnicas para poder identificarlos, porque tengo la misma composición química, solamente que está ordenado distinto. Bueno, en este caso teníamos cummingtonita, que es una fase mineral que es muy parecida a la antofilita, solo lo que cambia es los porcentajes de hierro y magnesio. Cuando tengo más magnesio se llama antofilita, y cuando tengo más hierro se conoce como cummingtonita. Ahora, es fácil a veces de identificarlos, porque como crecen en estos hábitos fibrosos, tenemos algunos planos que están sobre representados respecto del resto. Si se fijan, estos dos planos, ¿sí? Generalmente no tienen esa intensidad comparada con el resto, pero como crecen en esta forma, a veces se los detecta muy, muy fácilmente, que son estos dos planos que veíamos ahí, y bueno, con eso detectamos el asbesto. ¿Cómo venimos con el tiempo? Está. Bueno, entonces, listo. Sería incompleto hablar de difracción sin hablar del refinamiento Rydberg, ¿sí? Esta es una técnica que se desarrolló hace como 50 años ya, donde lo que se hace es modelar un patrón experimental, conociendo una estructura cristalina, sabiendo la posición de los átomos que lo conforman, ¿sí? Y tratar de simular por método de cuadrados mínimos el perfil, ¿sí? Entonces, si se fijan acá,
tenemos un patrón donde tengo los puntos negros que son de la medida experimental. Tengo una línea roja que es el modelo computacional que yo realicé. Estas señales verdes son los planos que estuvimos considerando, digamos, que estamos modelando. Y esta línea azul es el residual, simplemente nos dice el error que tenemos en el ajuste que tenemos. Entonces, bueno, esta es una forma con la que casi siempre, cuando queremos estar seguros de la composición de lo que tenemos y los porcentajes, tenemos que trabajar con esto, ¿sí? Así que para hacerlo muy superficial al método Ritbel, estas son las fichas PCR con las que trabajamos, ¿sí? Esto es un código de Fortran donde nosotros vamos jugando con ciertos parámetros y esto después hace cálculos iterativos hasta que llega a un valor estable, ¿sí? Entonces, en esta zona de acá controlamos todo lo que es el tipo de análisis que estamos haciendo. Esto no solo sirve para difracción de rayos X de polvo, sirve para neutrones, sirve no solo para ajustar un patrón experimental, sino para generar un modelo teórico. Hablamos de la longitud de onda que estamos usando. Bueno, todo un montón de características que tenemos del equipo van representadas en esa zona, ¿sí? Acá tenemos la información estructural del compuesto. Tenemos que saber el grupo espacial para ver qué elementos de simetría van a ocurrir. Tenemos que saber la identidad de los átomos para saber su nube electrónica, qué intensidad va a tener a la hora de difractar los rayos X. Tenemos que saber sus posiciones cristalográficas, que después podemos ajustar, pero tenemos que tener un punto de partida, ¿sí? Y en esta zona vamos a modelar los que son los parámetros de celda, A, B y C, los ángulos que forman, parámetros que tienen que ver con la forma del pico, ¿sí? La forma del pico no solo depende del instrumento, sino de algunas características que tenga mi cristal. Bueno, y todo eso lo trabajamos en esta zona, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Hace poco nos llegó de odontología, tenían estos electrodos, que realmente no sé cómo los usan, pero tienen un recubrimiento cerámico y querían saber la composición, porque estaban tratando de hacer algo parecido. Entonces nosotros agarramos este envoltorio que tenía por fuera, lo molemos lo más posible, porque son cerámicos, son muy duros, ¿sí? Y bueno, cuando hacemos todos los pasos que hicimos antes, identificamos las fases, cuantificamos y bueno, llegamos a que casi siempre tenemos una cantidad muy mayoritaria de corundo, ¿sí? Y tienen algún agregado de algún catión que cambia algunas propiedades que tiene, ¿sí? Así bueno, en este caso pudimos identificar la composición del cerámico de este electrodo. Bueno, y ahora para hacerlo un poquito más parecido a lo que podríamos hacer con la técnica para trabajar en el laboratorio, les voy a contar lo que yo hice en el Practicanato hace como 10 años ya, una locura, dentro del marco de lo que era la tesis de Fernando Pomiro, ¿sí? Su tesis doctoral, donde teníamos el objetivo de generar unos compuestos con estructura tipo perovskita, ¿sí? Esta es la estructura de la perovskita clásica, que es calcio, titanio, oxígeno 3, donde el calcio ocupa sitios cuboctaédricos, está rodeado por 12 átomos de oxígeno, que son estos puntitos celestes que me cuestan apuntar. En el sitio B tenemos los átomos de titanio, en un sitio octaédrico rodeado por 6 átomos de oxígeno. ¿Está bien? Entonces esa es la estructura general de una perovskita, ¿sí? Tiene muchas propiedades muy versátiles, entonces bueno, tiene muchas aplicaciones y es interesante. En este caso, para mí lo que estaba estudiando eran propiedades multiferroicas, ¿sí? Yo solo me voy a quedar con cómo hicimos la síntesis, cómo sabemos la composición del compuesto y quedará para cuando le inviten a Pomiro a discutir las aplicaciones que tenga, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en el sitio A, que dijimos que era esta bola roja, estuvimos cambiando la composición cambiamos un lantánido que teníamos presente, ¿sí? Y en el sitio B queríamos tener una mezcla mitad y mitad de hierro y cobalto, ¿sí? Ya existían las perovskitas puras de hierro o puras de cobalto. Queríamos ver si con alguna cantidad de las dos podíamos enfocarnos en estas propiedades, ¿sí? Entonces, muy por arriba, partimos de los óxidos de los lantánidos, los pusimos en ácido nítrico para generar los nitratos. Eso fue mezclado con los complejos hexaciano-ferrato, hexaciano-cobaltato, para tener todo en solución, tener una muy buena mezcla a nivel atómico de esto. Esto precipita
obtenemos unos complejos hexociano-ferrato-cobaltato del lantano, ¿sí? Y después, por descomposición térmica, obtenemos la perovskita, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo aplicamos los rayos X en todo este proceso? Para empezar, analizamos los óxidos que usamos de partida para saber si son los óxidos que queremos tener, si tienen presencia de agua, si hay alguna cosa que nos haga dudar de su identidad, ¿sí? Entonces, en los nitratos, como esto está en solución, no tiene valor para acá nosotros la técnica de rayos X, pero sí tiene valor una vez que yo obtenga el complejo hexaciano, ¿sí? Entonces, una vez que obtuvimos los compuestos, hacemos el patrón de difracción, ¿sí? Y hacemos un refinamiento Rydberg con una estructura muy parecida que ya conocíamos. Y bueno, y podemos ajustar esto, ¿sí? Vemos que tenemos una sola fase presente, no nos hizo falta ninguna fase adicional para explicar este patrón de difracción. Significa que tenemos un compuesto que está puro, ¿está bien? Entonces tenemos un buen punto de partida. Entonces, hicimos eso para toda la serie, ¿sí? Y ahí podemos ver todos sus patrones. En todos los casos llegamos a tener el complejo en forma pura, ¿sí? Y ahora queremos ver qué hacemos, perdón, veamos un poquito qué podemos decir de esos complejos, ¿sí? Nosotros pudimos calcular los parámetros de red, ¿sí? Si volvemos para atrás, esta serie que tenemos, a medida que vamos avanzando en la serie, va disminuyendo el radio iónico del lantánido más 3, ¿sí? Entonces van a ver que acá tenemos en sentido opuesto, cuando va disminuyendo el radio iónico, van achicándose también los parámetros de red. ¿Está bien? Entonces significa que la estructura se está acomodando de una forma más compacta, porque en general en los sólidos cristalinos no queremos tener espacios vacíos. Entonces se acomoda de tal forma de minimizar esos espacios. Se nota que claramente lo ha hecho con más intensidad en el EGA, se está compactando principalmente en este sentido, ¿sí? Y acá graficamos el volumen de la celda respecto al radio iónico del lantánido. Bueno, y vemos también que va disminuyendo proporcionalmente, ¿sí? Entonces, en base a eso quisimos pasar a hacer la síntesis de las perovskitas. Como temperatura inicial trabajamos a 800 grados Celsius durante 6 horas, ¿sí? Y entonces hacemos el patrón de difracción de lo que obtuvimos y van a ver que acá tenemos dos series de planos. Es decir, que no llegamos a obtener la fase pura. Tuvimos que agregar una segunda fase para explicar esto, que se nota un poco claro este pico acá, que corresponde al óxido del lantánido que estábamos usando. Fíjense que el pico se ve muy intenso comparado con los otros y es por las propiedades que tienen los lantánidos. Tienen radios iónicos muy chicos, pero tienen una densidad electrónica alta. Entonces, sus señales de difracción son intensas. Entonces, por más que esto es bien claro, es una cantidad casi que despreciable del óxido que tenemos, ¿sí? Para la aplicación que querían hacer después de propiedades magnéticas, no podíamos tener mucho más de 0,5% de impureza, ¿sí? Cuando vemos para toda la serie lo que ocurre, en todas vemos una pequeña cantidad del óxido del lantánido que va aumentando a medida que yo progreso en la serie, que yo tengo un lantánido de menor tamaño, ¿sí? Entonces, esto es lo que hicimos con la serie del tulio. Hicimos tratamientos térmicos progresivos, o sea, cada vez lo calentamos a una temperatura un poco más alta, ¿sí? Por el mismo tiempo, y vamos viendo que logramos estabilizar la fase principal porque está disminuyendo la fase de la impureza. ¿Está bien? Entonces acá, si seguimos solo ese pico, vemos cómo fue disminuyendo respecto al pico más intenso, ¿sí? Entonces partimos de una pureza del 97,6 y llegamos a una pureza del 99,5%. Entonces ya estamos en valores aceptables de pureza para lo que queremos hacer, ¿sí? Bueno, por último calculamos los parámetros de celda de esto, ¿sí? Y lo que, volviendo a lo que estábamos diciendo de que los cationes, al ser cada vez más chicos, dejaban espacios libres en el sitio cubo octaédrico, que no es deseable para los sólidos cristalinos. Entonces, como el sitio octaédrico no puede cambiar el tamaño, porque siempre mantengo constante el tamaño del catión B, del hierro cobalto, encuentra formas de disminuir ese espacio inclinándose. Se van torciendo los octaedros de distintas formas de minimizar ese espacio vacío. Bueno, y eso es algo que pudimos seguir por rayos X y vamos viendo cómo se va adaptando el
el mineral para intentar mantener la estructura perovskita. En algún momento no va a poder mantenerlo y va a tener que buscar otra fase que sea estable. Así bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, Marco. Oh, gracias, Ale. Muy buena la presentación. Te hago un par de preguntitas que me dan curiosidad sobre los servicios. Em, para empezar, digamos, por ejemplo, esto que hicieron con los capuchinos, depende íntimamente de que cualquier cosa que vos quieras detectar sea cristalina. Suponete que querés ver la composición de un pigmento que no es cristalino, supongo que ellos complementan la técnica de difracción de rayos X de polvo con algo más. Porque, qué sé yo, se me ocurre que puede haber pigmentos que no sean cristalinos, ¿no? Mm. Bueno, es un poco complicado porque esto lo hacemos a través del Sekimap y tiene una política de proteger a los clientes. Entonces es mínimo el contacto que nosotros tenemos con la persona que pide el servicio. Siempre tenemos un intermediario de por medio. Entonces, bueno, nosotros emitimos el informe y a veces si están muy interesados le hacen alguna devolución a la gente del Sekimap y nos piden un poco más de información. Entonces, generalmente es nada, es quiero saber qué hay acá. Y decir, bueno, dame alguna pista para saber qué tengo primero, a ver qué te puedo contestar. Digo, vimos los patrones cuando tenía distintos tipos de fósforos. Si yo no tengo nada de información, es poco lo que yo voy a poder asegurar sobre la muestra. Entonces, bueno, a veces pregunto, me dice, bueno, son reboques, sabemos las cosas que pueden tener. Y eso fue muy anecdótico, fue de casualidad. Nosotros teníamos esa muestra, pudimos elegir selectivamente la capa superior para tener mejor sensibilidad de lo que estábamos buscando. Así que bueno, sabemos que llegamos a esos resultados. Había un color más que de color azul que no pudimos resolver en ese momento y no tuvimos más información sobre esto hasta que el año después nos dijeron, felicitaciones, ganamos un premio, qué sé yo. Así bueno, esa es nuestra relación con el cliente. Y la otra es, eh, digamos, cuando vos mostrás lo de los asbestos, que es interesante también, hablaste de que los asbestos tienen el problema de que crecen, digamos, en estas fibras que son peligrosas. Y yo sé que existen acá, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la orientación preferencial de los cristales. Entonces, no sé cómo haces para que los asbestos, o sea, cómo los moles de manera que no tenga ese tipo de orientación En este preferencial. caso no es un problema la orientación preferencial, Ajá. porque me está ayudando a detectar este pico. Este pico, si yo esto tuviera molido de forma casi esférica, sería muy bajo en intensidad. Entonces no lo podría detectar. Ahora, como esto creció en esta fibra, en una cierta dirección en particular, eso hizo que este pico sea mucho más intenso de lo que debería ser. Claro. Si vos te fijas, mira los otros picos azules. Los espera más altos. Más. Significa que, digamos, espera que estos picos sean más altos que lo que yo veo acá. Claro. Y eso es producto de la orientación preferencial. Esto no es tanto un problema cuando yo quiero identificar, es un problema cuando yo quiero cuantificar. Claro. Porque yo espero una cierta relación de picos y quiero satisfacer mi modelo a todos los picos. Entiendo. Entonces, cuando yo modelo para cuantificar, voy a tener malos resultados. Cuando es solamente para identificar, no necesariamente es un problema. Y si vos te das cuenta, a medida que avanzamos con el ángulo, tenemos picos muy chiquitos. Es muy difícil de detectarlos. Entonces, no tenemos en este equipo, pero hay equipos que pueden ir ampliando las rendijas con las que estás incidiendo. A medida que yo avanzo en el ángulo, en realidad estoy irradiando un área más chica. Entonces, por otros problemas que ya tiene de por sí la técnica, estos picos casi no los veo. Entonces yo lo compenso abriendo el área que estoy irradiando y puedo levantar las cuentas del lado final. Eso no me sirve para cuantificar, pero me facilita mucho a la hora de detectar un compuesto. Perfecto, gracias. Gracias, Ale. ¿Otra pregunta? ¿No? Hola, Ale, ¿qué tal? Bueno, en general la técnica de difracción se utiliza mucho para muestras cristalinas, pero te quería preguntar para los que no tenemos muestras tan cristalinas y que normalmente tenemos picos más anchos, ¿cómo se puede utilizar, digamos, tanto, digamos, sobre todo la parte de Rietveld para intentar cuantificar bien esa, digamos, falta de cristalinidad? En tamaño de, si se puede ver algo del tamaño de cristalito o algo, pero no de una forma, digamos, cualitativa, que uno ya sabe que se ensanchan los picos, sino si a lo mejor mediante Rietveld puede estudiar algo de eso.
Bueno, ahí déjame que vuelva a la parte de donde teníamos el amorfo. Bueno, entonces, el problema es que el ensanchamiento de los picos se puede dar por distintos factores. Uno de los factores es que yo no tengo estas distancias que se repiten exactamente. Entonces, estas interferencias constructivas y destructivas no están bien definidas. No es el único causante que yo tenga ese ensanchamiento de los picos. Cuando yo trabajo con cosas nano, me termina pasando lo mismo. Yo no tengo tantas unidades que se repitan, por más que estén todas a la distancia correcta, al tener ese número bajo de rendijas que se están copiando, tampoco es tan definido esto, ¿sí? Hay otros problemas cuando yo trabajo, por ejemplo, no lo hacemos nosotros, digo, pero si trabajáramos con chapas, con metales, yo doblo la chapa, estoy deformando la celda unidad y eso también se ve reflejado en el ensanchamiento de los picos. Entonces, es muy difícil en general trabajar con cosas amorfas. Para poder cuantificar o identificar eso está relacionado con el área que yo tengo del pico, no solo la altura. Y una de las formas que se hace es trabajar con alguna muestra de ese estilo que sí sea cristalina, ir mezclándolo en distintas proporciones con algo amorfo y hacer una especie como de estándar interno y ver cómo se va deformando el pico con la cantidad. Yo no lo he hecho personalmente, ¿sí? Hay otras técnicas relacionadas con rayos X. Hay una que se llama PDF, que no la podemos hacer, que usa otra longitud de onda más intensa, que lo que hace es explorar los átomos vecinos que yo tengo alrededor de algún átomo. Entonces, si bien las distancias no son exactas, yo voy como agrandando la burbuja y voy viendo cuántos átomos tengo alrededor. Entonces, en base a eso puedo ir sacando información de materiales amorfos. A lo mejor en el equipo nuevo se puede hacer algo por el estilo, pero por ahora no tenemos nada de eso. Sí hemos trabajado alguna vez con unas muestras de celulosa que no son del todo cristalinas, hay una mezcla de amorfos cristalinos, y lo que se hacía era, había un pico que sabía ser más cristalino y se veía la intensidad de ese pico con una parte que era amorfa, y esa relación entre esas dos señales me daba el grado de cristalinidad de la muestra. Pero bueno, son distintas parámetros muy relacionados con el ancho del pico. Solo una pequeña repregunta. ¿Se podría distinguir entre las contribuciones, digamos, a la falta de cristalinidad, digamos, o no hay forma? ¿Tiene que entrar todo dentro del mismo? Generalmente no ocurren todos los efectos al mismo tiempo. De vuelta, si yo tengo un ensanchamiento de algo que es nano, no tiene que ver con el ensanchamiento que tengo de que no se repitan las distancias. ¿Está bien? Entonces, hay muchos factores que pueden ocurrir, pero rara vez ocurren todos al mismo tiempo. Si yo tengo un metal que está deformado, no es nano tampoco. Entonces, generalmente le puedo asignar un culpable a ese ensanchamiento y trabajar sobre eso. Generalmente depende con el ángulo al que estoy trabajando. A ángulos más bajos sabe ser ensanchamiento por el tamaño de cristalita y ángulos más altos tienen que ver con deformaciones que yo pueda tener de la celda unidad. ¿Otra pregunta? No. Bueno, agradecemos a Alejandro. Nos vemos el 15 de septiembre.